Listo. Bien, buenas tardes a todos y todas en este viernes, donde continuamos con los seminarios del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Y para el día de hoy tenemos a la profesora María Luisa Cordero, que es académica del Departamento de Física de la Universidad de Chile, precisamente, y es subdirectora del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, donde estudia microfluidos con aplicaciones biológicas. La profesora Cordero, ella estudió su licenciatura y magíster en la Universidad de Chile, y luego hizo su doctorado en mecánica de fluidos, precisamente en la École Polytechnique en Francia, en París. Después de lo cual hizo un postdoctorado en España, en Sevilla, ¿cierto? Después de lo cual se incorporó al departamento como académica. Y eso ocurrió, no recuerdo exactamente bien, ¿en qué año tú te incorporaste, María Luisa? El 2011. El 2011. Y desde el 2011 es profesora del Departamento de Física y, como contaba, ahora es subdirectora de un proyecto de investigación en biofísica y microfluídica. Entonces, hoy día nos va a contar de los laboratorios en un chip, que, como decía en el abstract, son sistemas muy chiquititos en fluido que permiten hacer, según la promesa que nos dijo María Luisa, todo un laboratorio químico o bioquímico en un chip. Eso. Así que adelante. Ya. Gracias, Rodrigo. Les comparto al tiro mi pantalla. Ya. Y ya, entonces, bueno, gracias por la invitación. Y como les decía Rodrigo, voy a contarles de estos dispositivos llamados laboratorios en un chip, que no es exactamente en lo que yo trabajo. Yo trabajo en general en microfluídica con dispositivos similares, pero que en realidad los ocupo para hacer investigación un poco más básica de lo que voy a contar. Así que las cosas en realidad que voy a contar no son exactamente las que yo hago. Así que en el fondo lo que les voy a mostrar un poco, las cosas que yo he aprendido, que yo he leído, y les voy a mostrar hartos ejemplos. Algunos los escogí porque son realmente como los más importantes, pero otros simplemente porque me gusta, ¿ya? Y más o menos, como decía, un laboratorio es un chip, está como aquí esquematizado, perdón, ahí sí, como una visión, es mi visión artística de lo que es un laboratorio en un chip. Es una línea fluídica, típicamente pequeña, en la que se inyectan reactivos, no sé cómo es la palabra, se compartimentalizan, compartimentan, se distribuyen en compartimientos, se mezclan, se inyectan, se calientan, se detectan, se miden, se muestrean y se descartan, ¿ya? Y todo en un solo dispositivo, ¿ya? Lo vamos ahí a explicar con más detalle. Y como un ejemplo motivacional, traje aquí un test del que ya todos como que ya ven como parte de su normalidad, ¿no es cierto? Que es el test diagnóstico de COVID. No sé, déjenme sacar esto de aquí. Ya que, como ustedes ya saben más o menos, supongo, parte con una muestra bien molesta que se hace en la nariz y que entonces tiene como objetivo recoger una muestra donde eventualmente podría estar el virus. Y esa muestra después se amplifica, y se amplifica no de cualquier manera, o sea, se detecta no de cualquier manera, sino que con esta reacción PCR, que es la sigla en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? Entonces, esencialmente lo que se hace es que se recupera el material genético del virus, y eso se pone en una maquinita, y entonces esa maquinita lo que hace es amplificar el material genético, ¿ya? Y es no sé si conocen todos esa reacción, yo la encuentro bien interesante. Lo que se hace es que permiso, bueno,
el material genético, ¿no es cierto?, tiene 2 hebras de ADN, o sea, 2 hebras, el ADN está compuesto de 2 hebras, y haciendo ciclos de temperatura, en 3 temperaturas distintas, cada molécula de ADN se separa en sus 2 hebras, después mediante unas moléculas que comienzan a replicar a cada una de esas 2 hebras, a rellenarla con su conjugada, de manera que al término de un ciclo, partiendo de una hebra, se obtienen 2. Y después en el segundo ciclo se obtienen 4, en el tercer ciclo se obtienen 8 y así sucesivamente. Entonces de esa manera se logra amplificar la cantidad de material genético. Ahora obviamente este test, este flujo que yo les puse es una versión súper simplificada, porque en realidad hay muchos pasos que yo me salté y probablemente incluso en este flujo todavía me faltan muchos. O sea, a partir de la hebra, lo primero que hay que hacer es recuperar el material genético. Y entonces para eso se hacen una serie de procesos que yo no manejo. Después, este material genético en realidad es ARN, no ADN. Eso significa que es una sola hebra de material genético. Ay, perdón, es que ando media complicada. Ahí sí. Es una sola hebra de material genético y para poder ocupar la reacción PCR lo que se necesita es partir de esta hebra de ARN y convertirla en ADN, es decir, convertirla en una doble hélice. Y eso es lo que se conoce como transcripción inversa. Después recién uno puede hacer esta reacción PCR y para poder lograr amplificar y tener muchísimas copias del material genético, y después todavía se necesita detectar de alguna manera ese material genético. Entonces actualmente las maneras más avanzadas de detectar material genético es agregando en este proceso de replicación algún marcador fluorescente. Entonces lo que se mide es que a medida que se van haciendo estos ciclos y se va replicando el material genético, empieza a aumentar la señal de fluorescencia, ¿ya? Entonces cuando el virus está, se ve una señal de fluorescencia que aumenta en el tiempo. Cuando no está, entonces no se observa nada. Ya entonces se van dando cuenta que existen un montón de pasos en un examen como este, ¿ya? Y así como este examen de diagnóstico de COVID, existen otros muchos exámenes médicos o reacciones químicas o síntesis de material, cosas que se hacen en el laboratorio que requieren muchos pasos, por lo tanto son muy intensivos en horas hombre, requieren mucho material, requieren mucho equipamiento, y entonces el objetivo o la pregunta que uno se hace, que se hicieron los investigadores hace algunas décadas, es si era posible encapsular todo este flujo, todas estas operaciones en un solo dispositivo. Y las operaciones más típicas de las cuales voy a hablar son la disolución de reactivos, el mezclado, ¿no es cierto? Típicamente hay que mezclar distintos reactivos, la manipulación de fluidos, porque típicamente uno hace todo esto en soluciones, entonces uno quiere manipular los fluidos. Muchas veces uno quiere incubar las cosas, las reacciones no necesariamente ocurren a una sola temperatura, como ya vimos, el test PCR ocurre en un ciclo de distintas temperaturas. Y también, finalmente, uno quiere detectar algún resultado, ¿no es cierto? Entonces, la idea es condensar integrar todas estas operaciones en un solo dispositivo como el que se muestra aquí, ¿ya? Y eso es a lo que nos referimos con un laboratorio en un chip. ¿Ya? Y este dispositivo, bueno, esto es una foto bien ampliada, mide algo así como, qué sé yo, 3 centímetros, este vidriecito mide unos 3 centímetros de lado, así que todo este dispositivo mide unos pocos centímetros cuadrados. El ejemplo que yo ocupé para hacer la motivación era para hacer un diagnóstico, pero en realidad este concepto de laboratorios en un chip no solamente está limitado a tests médicos de diagnóstico, también para sintetizar materiales, como está escrito ahí, para analizar células, para hacer evolución molecular, ingeniería de tejidos y órganos, mucho más, ¿ya? Y estos son algunos
algunas imágenes de las cuales no voy a hablar realmente de todas, pero voy a hablarles de algunas cuando vea ejemplos. ¿Bien? Entonces el objetivo de mi charla es contarles qué son los laboratorios en un chip, mostrarles cuáles son las ventajas y los desafíos presentes, y voy a hacer como una especie, no es exactamente una cronología, pero es casi una cronología, en el sentido que voy a ir viendo los distintos desarrollos que fueron pasando. Más o menos lo dividí un poco cronológicamente y un poco como en distintas técnicas, ¿ya? En particular, los primeros dispositivos que aparecieron en la década de los 90, los dispositivos que están basados en gota, los dispositivos de papel, y las cosas, lo que es más moderno ahora son los órganos en un chip. Y voy a ir ejemplificándolo con, como les decía, con cosas que aparecieron, ejemplos que aparecieron en la literatura que son o muy importantes o simplemente a mí me gustan. Bien, ya, entonces, como les decía, un laboratorio en un chip es un dispositivo típicamente de unos pocos centímetros cuadrados, pero puede ser aún más chico, que permite integrar distintas operaciones que son comunes en un laboratorio y que de otra manera ocuparían mucho material, mucho tiempo y muchas horas hombre. ¿Ya? Y comúnmente estos laboratorios en un chip se basan en la manipulación de fluidos en la microescala. ¿Ya? Y como está un poco esquematizado en este dibujo, lo que se hace es esencialmente inyectar distintos fluidos, hacerlos fluir por canales que típicamente tienen dimensiones laterales bajo el milímetro, es decir, son microcanales. Y entonces eso está en un sustrato y la arquitectura de este diseño es la que permite hacer las distintas operaciones. Las principales razones por las cuales se quieren desarrollar estos laboratorios en un chip es que tienen distintas ventajas. Y aquí yo escribí algunas. Las escalas relevantes son bajo el milímetro, como les decía. ¿Ya? A lo que me refiero es que los microcanales tienen dimensiones laterales que van entre 10 micrones y 1 milímetro, pero pueden ser bastante largos en total. Pero de todas maneras, eso hace, o sea, las dimensiones hace que se ocupe muy poco volumen de fluido y por lo tanto muy poco volumen de material, y eso hace que sean poco costosos, ¿ya? Se gaste poco en material. Y muchas veces el material es valioso, entonces eso significa una gran ventaja. Ahora, a pesar de que sean pequeñitos, bajo el milímetro, los líquidos que uno inyecta se siguen comportando como fluidos, ¿ya? Es decir, se siguen satisfaciendo las hipótesis de los medios continuos y por lo tanto se describen con las ecuaciones de fluido conocidas, en particular la ecuación de Navier-Stokes. Pero como son volúmenes pequeñitos, casi invariablemente se trabaja a número de Reynolds súper chico, ¿ya? Eso significa que la inercia es irrelevante y uno trabaja en el régimen de Stokes, ¿ya? Y entonces la ecuación que describe a los fluidos en esta escala es la ecuación de Stokes, que realmente es la única ecuación que voy a mostrar y no la voy a ocupar en la presentación. El hecho de que estemos en el régimen de Stokes hace que el flujo sea laminar y por lo tanto hay una ausencia completa de turbulencia, ¿ya? Las líneas de flujo son completamente laminares y eso hace que el flujo sea súper controlable. En estos dispositivos, como las dimensiones laterales yo les decía que son pequeñas, eso significa que la difusión es relativamente rápida. Bueno, relativamente rápida no sé, relativamente es la palabra clave, así que voy a volver sobre eso más adelante, pero esencialmente uno sabe que la difusión es lenta y
a escalas, por lo menos a escalas macroscópicas. Nuestra escala de la difusión es bastante lenta, pero aquí típicamente este es un esquema de un microcanal, en que, como les decía, las dimensiones son micrométricas, entonces las especies no tienen que difundir grandes distancias, y eso hace que las cosas se mezclen por difusión de manera razonablemente rápida. ¿Ya? Este es un ejemplo que saqué de la literatura, en que este es un esquema del microcanal, es como un microcanal en Y. Entonces, por este lado se inyecta una cosa fluo 3, que en contacto con este otro reactivo, son dos fases acuosas, entonces cuando están en contacto con este cloruro de calcio, este componente se vuelve fluorescente. ¿Ya? Entonces, cuando se ve desde arriba en fluorescencia, lo que se ve aquí es el frente difusivo. ¿Ya? A medida que estas dos corrientes que se van mezclando por difusión se ponen en contacto, empieza a aparecer este frente fluorescente que muestra la difusión. ¿Ya? Entonces, ahí está la barra de escala, son 10 micrones. Entonces, esto es, no sé, una distancia de, no sé si llegará al milímetro más o menos, si es que. Entonces, realmente en una distancia muy pequeña que tuvo que viajar el fluido, por lo tanto en un tiempo muy cortito, se empezaron a mezclar las cosas. Y hay poquito más aguas abajo y va a haber un mezclado completo. Y finalmente la otra ventaja que hay es que debido a las pequeñas dimensiones de los dispositivos, la relación entre superficie y volumen es alta, ¿ya? Y eso significa que uno puede pensar en sensores como el que está esquematizado acá, ¿ya? Este sería un microcanal de ancho W sub C, altura H y longitud, no sé. ¿Ya? Entonces el flujo aquí viaja y uno puede pensar en poner un sensor en la superficie del canal, y como la relación entre superficie y volumen es alta, entonces ese sensor va a ser, o se pueden encontrar regímenes en las que ese sensor va a ser eficiente para detectar el contenido de cualquiera sea el analito que uno quiere detectar. ¿Ya? Y típicamente uno piensa aquí en ensayos que se llaman ensayos, inmunoensayos. ¿Ya? Voy a volver sobre eso más adelante. Bien, así que esas son como las principales ventajas que permiten pensar que estos laboratorios en un chip van a ser eficientes, van a ser baratos y van a tener un impacto tecnológico importante. Bien, entonces empiezo a contar un poco la cronología. Todo esto más o menos empezó, digo más o menos porque puede haber empezado un poquito antes, pero más o menos en la década de los 90, ¿ya? En que se comenzaron a aplicar las técnicas de microfabricación que se habían desarrollado para la electrónica, ¿ya? En particular la litografía óptica. Y con eso se empezaron a construir los primeros dispositivos, principalmente en un comienzo en silicio y en vidrio, y que permitían, con esta litografía óptica, permitían hacer cosas como las que se muestran aquí. ¿Ya? Este es un microcanal hecho con litografía óptica, en verdad con litografía óptica y litografía suave, que los voy a explicar en un segundo, y que entonces esta técnica permite hacer estructuras de tamaño micrométrico. La verdad es que actualmente, más que el silicio y el vidrio, que son relativamente más caros y tienen menos ventajas, se ocupan mucho más materiales poliméricos, y en particular, como el material de oro aquí, el material estrella es el PDMS, que se llama en realidad polidimetilsiloxano, que es un polímero que es, como dice aquí, es permeable a gases, así que permite intercambio de oxígeno, de CO2, impermeable a líquidos, es transparente en el rango ultravioleta y visible, así que permite hacer detección óptica, es estable en un rango de temperaturas bien grande, en que se incluye el rango fisiológico, así como 37 grados, pero puede ser estable a más de 100 grados. No es tóxico para material biológico, así que permite hacer ensayos biológicos.
se puede sellar súper fácilmente contra vidrio o contra sí mismo, y de manera tanto reversible como irreversible. Es flexible, y así que eso también ayuda, y es relativamente barato. ¿Ya? Y entonces aquí les traje un esquema de lo que es la litografía y la litografía óptica. Entonces aquí las primeras 4 partes es el esquema de la litografía óptica. ¿Ya? Se empieza con un sustrato, que típicamente es silicio, pero puede ser vidrio, lo importante es que sea planito. Sobre ese sustrato se pone una resina fotosensible y esa resina fotosensible se ilumina con luz ultravioleta. Y todo lo que se iluminó queda, se polimeriza en realidad, y después todo lo que no se iluminó se disuelve químicamente. Y de esa manera uno obtiene un molde. ¿Ya? Entonces la gracia es que las dimensiones de ese molde están principalmente dadas por la altura de la resina fotosensible, que se puede controlar, y el ancho de la luz ultravioleta que se usó para iluminarlo. Entonces, por eso uno puede llegar a tamaños súper pequeñitos. Este molde después se usa para darle forma a este polímero, PDMS, que esencialmente se pone en estado líquido, entonces va a tomar la forma del molde y después solidifica, y entonces ese bloque de PDMS que es flexible se puede sacar, se puede perforar para hacerle las entradas y salidas a los fluidos, y se sella contra un vidrio. ¿Ya? Y el resultado es una cosa como esta. ¿Ya? Ahí se ve, este es el bloque de PDMS, está sellado contra una lámina portaobjeto. Todas las líneas negras son los microcanales que se llenaron con tinta simplemente. ¿Ya? Y entonces están entre este bloque de PDMS y el vidrio. Y también se ven las mangueras con las que se pueden inyectar o recuperar los fluidos. Bien, teniendo eso, María uno puede Luisa, hacer canales. Dime. sí, hay dos preguntas que no sé si te parece. Una, Marcel Claver pregunta si están usando también fluidos no newtonianos aparte de fluidos simples. Y la otra, si están investigando métodos de fabricación con impresión 3D para los canales. Sí, ya. No tenía preparado decir nada de eso, así que bueno que lo hayan preguntado. Se ocupan se ocupan mucho los microfluidos también para hacer ensayos de reología, por ejemplo, y para estudiar fluidos no newtonianos. Pero incluso la sangre es un fluido no newtoniano, así que porque está lleno de cosas. Así que sí, se ocupan fluidos no newtonianos. ¿Y cuál era la otra? La impresión 3D sí, no traje muchas cosas, pero sí se ha reportado harto, hay una cantidad enorme de literatura, así que no pude traer demasiados ejemplos, pero sí se han ocupado esquemas de impresión 3D para hacer moldes, principalmente para hacer moldes porque el PDMS es tan ventajoso para hacer microcanales que más bien se ocupa impresión 3D para hacer moldes y sobre eso se hacen microcanales. Pero tiene mucha menos resolución que la litografía óptica. Yo desde aquí no veo el chat, así que si No, hay yo te más voy a ir preguntas... leyendo si hay aparece alguna pregunta. Ya, súper. Bien, entonces lo que les mostré permite hacer microcanales, pero después esos microcanales se tienen que integrar entre sí, así que lo que traje aquí fue ejemplos de distintos componentes básicos que se necesitan para manejar los fluidos. Y entonces este es un primero que muestro cómo se hacen válvulas. Ya las válvulas esencialmente es una manera como de bloquear el paso de un fluido según lo que se necesite. ¿Ya? Entonces, esencialmente se hacen 2 canales. Aquí este es un molde con su bloque de PDMS encima, un bloque delgadito de PDMS, y este es otro molde de otro microcanal con otro bloque de PDMS encima. Entonces, en el fondo se despega y se pone encima del primero, y de esa manera uno obtiene 2 canales que van a estar en ángulo recto, pero uno está por encima del otro, y separado entre sí por un poco de PDMS, de este polímero que es flexible.
Entonces, el resultado final es esto, son dos canales así, ¿ya? Y esta es una imagen en microscopía. ¿Ya? Entonces, aquí este es el canal por el que, imaginemos, pasa el fluido, y el que está atravesado por encima es un canal que se puede presurizar, ¿ya? Entonces que se infla, y al inflarse presiona el canal de abajo, bloqueando el paso del fluido. Así que eso sería una válvula básica, y se fijan que es una manera súper simple de hacer una válvula. El segundo ejemplo que les traje es un mezclador. Yo les decía que la difusión es rápida, pero no es tan rápida, ¿ya? Esencialmente lo que vamos a ver es que si yo tengo un canal de unos pocos centímetros y a la entrada pongo dos flujos de dos materiales miscibles entre sí, pero distintos, qué sé yo, reactivo A, reactivo B, van a fluir lateralmente, se van a mezclar por difusión, pero se van a demorar unos pocos centímetros, van a demorar unos cuantos segundos en mezclarse, y entre medio el fluido va a viajar unos cuantos centímetros. Digamos, a las escalas típicas de velocidad que se usan en microfluídica. Entonces uno muchas veces quiere algún esquema que permita mezclar mucho más rápido. Y este es un esquema que es súper simple y que además es súper bonito, que se basa en mezclado caótico, ¿ya? Y que consiste, este es de nuevo en el esquema de un microcanal, pero no es simplemente recto, sino que tiene en una de sus paredes, tiene estas ranuras. Son ranuras que son, no son simétricas con respecto al centro del canal, ¿ya? Y van alternando, unas pocas así y unas pocas como el espejo. Esas ranuras chiquititas, tienen el efecto de esencialmente crear dos flujos recirculatorios, ¿ya? Como se ve aquí. O sea, esto sería un corte del microcanal, y estamos mirando este flujo de frente, ¿ya? Y se forman entonces estos dos flujos recirculatorios. Y lo que hacen eso es revolver, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí se muestra, estos son imágenes en fluorescencia, son imágenes reales. Entonces que se ve aquí, hay, qué sé yo, un trozo del canal lleno de un material fluorescente, otro trozo lleno de agua no fluorescente, y otro trozo lleno de este material fluorescente, y aquí se empiezan a mezclar, ¿ya? Y al término de un ciclo están así. Y después esto se va repitiendo, son muchos ciclos. En este caso hay miti-miti, o sea, mitad fluorescente, mitad no fluorescente. Al cabo de 15 ciclos ya la cosa está completamente mezclada. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un componente importante que permite mezclar, ¿ya? Típicamente en cualquier reacción uno quiere mezclar. Y este es otro componente que yo también pienso que es bastante básico. Existen muchos más, pero traje estos nomás, que son los electrodos, ¿ya? Porque muchas veces uno quiere hacer detección eléctrica, ¿ya? Eso es un tipo de detección posible. Entonces aquí ellos muestran, este es a todo esto no he mostrado, si se fijan, todos estos son artículos que yo he sacado de la literatura más o menos de los años, de fines de la década de los 90 o principios de los 2000, y todos han aparecido en Science, han sido artículos bien importantes en su época. Entonces en este mostraban que primero en el sustrato uno puede evaporar una capa de oro y de esa manera generar electrodos, y el PDMS, como les decía, es flexible y puede sellar reversible o irreversiblemente contra el sustrato. Y la capita de oro, no sé, va a tener unos 100 nanómetros de espesor, y el PDMS va a pegar sin ningún problema, no va a haber ninguna filtración. Pero además ellos mostraron que, bueno, teniendo esta capa de oro y haciendo fluir en este canal que tenía 3 entradas un químico que disuelve el oro, pueden generar dos electrodos, de manera que pueden medir entre sí un potencial, por ejemplo, y que va a estar perfectamente alineado con el canal, ¿no es cierto? Porque la única dificultad fue poner el microcanal encima de la franja de oro, y después va a quedar perfectamente mitad del electrodo a un lado y la otra mitad al otro lado.
Bien. No sé si hay preguntas. De repente me aparece como una cosa que hay cosas Sí. en el chat, pero no. Ya te cuento, están preguntando precisamente si se pueden hacer secciones transversales que no sean rectangulares. Se puede, sí, pero todo va a depender del molde. Voy a devolverme un poquitito. En el fondo, aquí la dificultad es hacer un molde que tenga una sección no rectangular. Y eso puede ser, por ejemplo, usando otro tipo de molde. O sea, yo podría tener un sustrato, pegarle una cosa con cualquier tipo de forma y eso usarlo como molde. O lo que nosotros podemos hacer también es ocupar una cosa que se llama litografía de escala de grises, que esencialmente modula la intensidad de la luz para generar una cosa con una topografía media rara. Así que se puede. Ya, entonces vuelvo a mi ejemplo motivacional, que era este PCR. Y entonces aquí les muestro una cosa o sea, un ejemplo que se reportó también en Science a fines de los 90, en que hacían entonces PCR en un chip. ¿Ya? Este es el esquema del dispositivo, era un canal bastante largo, simplemente como una serpentina, que pasaba por estas zonas A, B y C que se mantienen a estas distintas temperaturas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el material genético, el ADN que estaba disuelto en una solución acuosa, se hacía fluir, entonces pasaba a la primera parte que está a 95 grados Celsius, que es la temperatura que se requiere para separar el ADN en dos. Después todo eso se lleva a una temperatura de 60, ¿sí? Que es donde se pegan unas pequeñas moléculas que son las que inician el replicado, y después se mantienen un poco más de tiempo en esta zona a 77 grados, que es donde entonces se termina de rellenar la doble hélice. ¿Ya? Entonces se hacen 20 de estos ciclos y se puede hacer esta reacción en cadena. Y ahí la razón o la ventaja que se tiene es que, se fijan, esto fue muchísimo más rápido. Se hicieron 20 ciclos y dependiendo de los caudales, o sea, de la velocidad con que pasaban los fluidos, la duración total podía ser entre 1 minuto y medio y 18 minutos y un poco más. ¿Ya? Y eso en referencia con 50 minutos, que es lo que toma, o lo que tomaba en esa época, hacer 20 ciclos de PCR en una máquina común y corriente. Y la razón principal que explica esa rapidez es que los volúmenes son tan chiquititos que se calientan y se enfrían súper rápido. Entonces no hay pérdida de tiempo en esperar que las cosas se enfríen o se calienten. Como les decía, esto no solamente sirve para hacer diagnóstico, entonces les traje un montón de ejemplos y no sé cómo voy de hora, entonces quizás voy a pasar más o menos rápido. Este es un dispositivo en el que se inyectaban distintos reactivos para hacer nanopartículas de paladio. ¿Ya? La gracia es que las condiciones y los tiempos de la síntesis son mucho menores, son mucho más controladas y el tiempo es menor. Entonces la dispersión en el tamaño es muy pequeña. ¿Ya? Fíjense aquí, este es un histograma de los tamaños de las nanopartículas, entre 2 y 4,3 nanómetros, hechos en un dispositivo como este, y este es el histograma de tamaños que se obtiene cuando se hacen las nanopartículas con un método estándar. Fíjense la escala, va desde 1,9 a 11 nanómetros. Realmente son partículas bien monodispersas. Y este ejemplo, también voy a pasar rapidito por este, es un dispositivo, se fijan que es como el tamaño de una monedita, no sé de qué monedita, pero chiquitito, en el que se juntaban reactivos para hacer un marcador radioactivo que se usa para detectar tumores. ¿Ya? No manejo perfectamente cómo funcionaba, pero hay las líneas verdes son donde circulan los reactivos y las líneas rojas y amarillas son válvulas. Pero la gracia de esto es que en un dispositivo bien pequeñito se lograban producir muy poca cantidad de este marcador, pero tiene la gracia de que
justamente cuando uno necesita ese marcador para detectar, para hacer el examen a un paciente, se necesita una cantidad muy pequeña, y además es un marcador radioactivo que tiene una vida media corta, entonces tampoco es algo que se puede almacenar, es algo que se tiene que producir a pedido, ¿ya? Así que un dispositivo como esto es bien atractivo, ¿ya? Eso fue reportado en el 2005. Bien, entonces esa es como la primera etapa. Creo que esto me lo voy a saltar porque voy un poco lento. Entonces, voy a pasar ahora a una cosa que yo veo problemática, que tiene que ver con la dispersión. Todos los ensayos y las cosas que les mostré hasta ahora, el fluido es una sola fase y circula por el canal. Como es a bajo número de Reynolds, se genera un flujo de Poiseuille, que entonces tiene velocidad nula en las paredes, velocidad máxima a media altura del canal. Entonces, si yo tengo un montón de partículas, o de reactivo, o de lo que sea, debido al perfil de velocidad, se va a ensanchar, ¿ya? Y después la difusión que va a actuar lateralmente va a homogeneizar en la altura del canal. Y entonces, de tener algo bien estrecho, bien localizado, va a dejar de localizarse, ¿ya? Pues eso se llama dispersión de Taylor-Aris. Además, puedo tener interacciones químicas con las paredes, puedo tener contaminación. Digamos, hay maneras de resolverlo, ¿ya? En particular, el flujo electroosmótico funciona aplicando una diferencia de voltaje a un fluido lleno de iones, fluido polar. Bueno, debido a interacción con las superficies, típicamente se forma una doble capa cerca de la superficie, y debido a este campo eléctrico se genera un flujo, y ese flujo, es cierto, tiene velocidad nula en las paredes, pero tiene una capa muy delgada de cisalle, y después hay un flujo casi constante de velocidad. Entonces no tiene mucha dispersión. Sin embargo, funciona para fluidos polares, no funciona para cualquier fluido. Y además mantiene el problema de que puedes tener interacciones químicas con la superficie. Entonces, una solución es el uso de gotas, ¿ya? Entonces, esto no está limitado a fluidos polares. Uno puede, voy a explicar primero el video mejor. Este es un flujo de agua que se encuentra con dos flujos de aceite, ¿ya? Entonces aquí lo que no vemos es aceite. Y debido al material en que están hechos los microcanales, el aceite está en contacto con las paredes, y entonces se forman estas gotitas de agua. Y entonces cualquier cosa que yo pueda diluir en agua la puedo poner en las gotitas, ¿ya? Entonces de esa manera las gotas actúan como un reactor químico que confina y mantiene aislado al contenido de las gotas. Cada uno de estos reactores mide, no sé, entre 10 y 100 micrones de diámetro, así que tiene un volumen que va entre los picos y los nanolitros, que son muy pequeñitos. Y además están aislados, entonces eso previene la dispersión del material y además la contaminación. Uno puede hacer similarmente al flujo en una sola fase, uno puede hacer distintas operaciones. Entonces aquí les muestro cómo uno puede mezclar dos reactivos, ¿ya? O sea, esencialmente fusionando gotas, ¿ya? Esto es una prueba de concepto, ¿sí? Esto simplemente es agua con tinta y agua limpia. Y entonces vemos que simplemente se fusionan las gotas y yo mezclo dos reactivos. Después se fijan, igual yo necesito revolver. Necesito revolver para que estos dos reactivos se mezclen rápidamente entre sí. Y el espíritu es exactamente el mismo que el de los canales con esas ranuras. Uno quiere crear un flujo de recirculación al interior de la gota, y además quiere que esos flujos de recirculación cambien en el tiempo, para revolver y no quedarse con una región mezclada y la otra no. Y entonces es tan simple como hacer fluir las gotas por un canal en serpentín o en zigzag.
y de esa manera entonces se mezcla el contenido de las gotas. Y finalmente, cada una de estas gotas, como yo les decía, es un reactor químico. Entonces uno puede hacer detección digital, ¿ya? Y puede ser además, no es solamente un sí o no, también uno puede hacer una cuantificación del contenido de las gotas. Y ahí el ejemplo que les muestro aquí, que es de este artículo de 2010, tienen dos poblaciones de gotas, se fijan, se inyectan unas gotas que son blanquitas, que son fluorescentes, y unas gotas que son negras que no, ¿ya? Y aquí en este lugar hay un láser focalizado, hay un láser enfocado en ese lugar, entonces cada vez que pasa una gotita de las blancas, uno ve ese flash de luz, ¿ya? Y eso entonces está unido con un esquema, está automatizado para que cada vez que haya fluorescencia, se activan estos dos que son electrodos, estos son dos electrodos. Entonces aquí se genera un campo eléctrico que deforma las gotas y las envía en este canal, y de esa manera primero se detecta, esta es una prueba de concepto de nuevo, pero la idea es que eso permite detectar el resultado de una reacción fluorescente, y además permite clasificar, ¿ya? Enviar, qué sé yo, al desecho las gotas que no tienen el contenido que uno quiere. Ahora, las gotas son complicadas. Rodrigo, ¿cómo voy de hora? Vas bien, llegas unos 10 minutos más. Ya. ¿Sí? Ya, las gotas son medias complicadas. No es tan trivial describir su dinámica, ¿ya? Porque las gotas son fluidas, se ven transportadas por el aceite, que es un fluido portador, pero este aceite va a generar típicamente esfuerzos de cizalle, y por lo tanto las gotas ya vimos que se pueden fusionar, lo cual puede ser bueno, pero tiene que ser de manera controlada. Pero también se pueden deformar, como en ese experimento que hicimos hace algunos años con Camilo Ulloa. Entonces que veíamos que las gotas se deforman. Este es un canal en el cual las gotas se ven expuestas a un flujo extensional. Aquí entra aceite también por acá y sale por arriba y por abajo. Entonces eso estira las gotas y potencialmente las puede romper, ¿ya? Entonces uno necesita entender ese tipo de cosas para poder efectivamente manejar y controlar la dinámica de las gotas. Y yo diría que ahí todavía hay un campo bien abierto, donde todavía no se entienden muchas cosas. Bien, ahora el contenido de las gotas se puede manejar, ¿ya? Yo les decía, cada gota es un reactor, y entonces uno se pregunta, parece una pregunta media tonta, pero es interesante, ¿cuál es la probabilidad de encontrar X objetos en una gota? Simplemente, esencialmente. Si yo tengo una solución con una concentración C, y esa solución la parto en gotas, que cada gota tiene un volumen V, entonces yo voy a tener C por V elementos en una gota, ¿no es cierto? Parece súper simple. Pero ¿qué pasa cuando este lambda igual C por V empieza a ser del orden o menor que 1? ¿Ya? Y es ahí donde creo yo que empiezan las cosas más interesantes, porque podemos empezar a detectar moléculas únicas o células únicas. ¿Ya? Y lo que se encuentra es que en realidad la probabilidad de encapsular X objetos en una gota sigue una distribución de Poisson, ¿ya? Y entonces cuando lambda, en este ejemplo, lambda es igual a 1, es decir, en promedio tengo un objeto por gota, en realidad ese es un promedio. Hay algunas, un poco menos del 40% de las gotas que efectivamente tienen un objeto, pero más o menos la misma cantidad tienen ningún objeto. Poco menos de 20% tienen 2 objetos, y ya todavía menos gotas tienen 3 o 4 o más objetos. Ahora, si yo disminuyo todavía más la concentración inicial, por ejemplo aquí hay en promedio 0,3 objetos por gota, entonces empezamos a encontrar que la mayoría de las gotas en realidad están vacías, unas pocas gotas tienen un objeto y menos gotas tienen más de un objeto. Y yo puedo llegar, diluyendo todavía más, a que realmente la probabilidad de que haya más de un objeto por gota sea despreciable, ¿ya? Entonces, esencialmente, uno va a tener unas poquitas gotas que tienen un objeto,
una célula o una hebra de ADN, y la mayoría van a estar vacías. ¿Ya? Y eso es interesante porque podemos hacer detección, como les decía, de moléculas únicas. Ya, pues entonces vuelvo a mi ejemplo de PCR, y entonces ahora este es un ejemplo de PCR en gotas. Entonces lo que se hizo fue encapsular ADN en gotas, ¿ya? Usando aquí, no es necesario entender todo este diagrama, pero aquí hay un dispositivo que genera gotas a partir de una solución de ADN en aceite. Después estas dos cosas son unas válvulas, entonces que en algún momento frenaban el flujo, y entonces todas las gotas se quedaban ahí en el dispositivo, y el dispositivo después se ponía en un aparato, en un peltier, que lo que hacía era hacer los ciclos de temperatura. Y entonces lo que vemos aquí en el panel superior es que en promedio cada gota tenía 7 copias de ADN. Entonces a medida que se hacían estos ciclos, en este caso 40 ciclos, todas las gotas se ponían a brillar. Hay un marcador fluorescente, entonces todas las gotas expresan la fluorescencia, por lo tanto todas las gotas tenían ADN. Aquí en el caso B, en el panel del medio, cada gota tenía en promedio 0,06 copias, o sea, es decir, unas poquitas gotas tenían una copia y la mayoría estaban vacías. Y efectivamente aquí se ven varias gotas, pero solamente estas dos amplificaron. O sea, esas dos estaban llenas en realidad, y las otras estaban vacías. Y este es el control, en que ninguna gota tenía nada y ninguna amplificó. ¿Ya? Ese es del 2007. Y este es otro ejemplo que yo encuentro súper bonito, ya que muestra algo que se puede llevar al mercado. ¿Ya? Entonces, este es un gran dispositivo que, si mal no recuerdo, de tamaño es como un CD. Pero los canales siguen siendo microcanales y aquí se forman una cantidad enorme de gotas. Y aquí los distintos colores representan las zonas de temperatura. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo muy bien qué color era, qué temperatura, pero esencialmente las gotas al fluir van pasando por zonas que están a distintas temperaturas y van a hacer todo un camino así largo para recorrer el dispositivo entero, y de esa manera se terminan 34 ciclos de amplificación en 17 minutos. Ya, eso es del 2009, y hay un video, a ver si lo logro, ahí está. Eso es para que vean la cantidad de gotas y el tamaño más o menos del dispositivo. Entonces ahí van fluyendo las gotas de una región de temperatura a otra. Bien. Espera que termine. Y ahí llegan a la zona periférica. ¿Ya? Así que eso que está en el video es una de estas zonas de aquí. ¿Ya? Y eso se repite 34 veces. Este es otro ejemplo que creo que me lo voy a saltar por el tiempo. Quería contarles de estos dispositivos de papel. ¿Ya? Los dispositivos de papel están basados, como dicen, en papel, esencialmente en un papel de filtro que se usa mucho en el laboratorio, que simplemente se imprime con un material que es hidrofóbico. Entonces la parte que no está impresa es la que va a determinar los canales, ¿ya? Y el flujo simplemente ocurre por capilaridad, es decir, se moja un pedacito del papel y el agua entonces fluye y va a llenar toda la parte que no está impresa. Y eso permite hacer distintos análisis esencialmente biológicos, ¿ya? Como estos test rápidos, como este test rápido de PCR. Entonces, si hablábamos que el PDMS era un material poco caro, o sea, el papel es realmente barato, ¿ya? Entonces, estos son dispositivos que son sumamente baratos y que están principalmente motivados por hacer diagnósticos en el lugar donde se llama Point of Care Diagnostics, o sea, diagnóstico en el lugar en el sitio médico, ¿ya? O podrían llevarse a lugares súper pobres. En muchos aspectos es muy similar a un test de embarazo, ¿ya? Principalmente funcionan con estos ensayos, inmunoensayos,
en que se tiene la solución con el analito que se quiere detectar, se une a anticuerpos, después esos anticuerpos que tienen algún marcador colorimétrico o fluorescente, se detectan con otro anticuerpo, ¿ya? Más o menos esa es la idea. Y aquí hay un ejemplo súper básico. Entonces esto es un mini examen de sangre, entonces que la muestra de sangre va a fluir y en el lado izquierdo se va a detectar una cierta proteína, no sé cuál. En el lado central se detecta colesterol y en el lado de la derecha se detecta glucosa, ¿ya? Así que sería un dispositivo para detectar tres cosas. Ahora, esto la verdad es que pareciera, no es tan revolucionario, porque los test de embarazo existen desde los años 80 y los inmunoensayos desde los años 50. Entonces, la gracia es cuando se integran con cosas más tecnológicas, con otros esquemas más tecnológicos de detección. Este es un ejemplo que encuentro simpático, en que es un dispositivo basado en papel para detectar salmonela, o sea, para detectar, qué sé yo, si el agua está contaminada. Entonces se pone la muestra de agua y lo único que cambia es la reflectividad del papel. Entonces se le saca una foto con un celular y el celular lo que hace es medir la reflectividad de un control, que no debería cambiar nada, de otra cosa que está funcionalizada para detectar la salmonela en distintas concentraciones, ¿ya? Y entonces eso permite, así sacándole una foto con el celular, ver si el agua es potable o no. Y este es un ejemplo que tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero que muestra cómo las técnicas de fabricación permiten hacer dispositivos en papel que son tridimensionales, ¿ya? Entonces aquí los colores muestran los fluidos, ¿ya? Esto al principio, cómo fluye, pero son distintas capas de papel apiladas sobre sí mismas. Entonces, una vez que llega a donde termina el canal, en realidad el canal no termina, sino que sigue por debajo, y entonces después el fluido sigue, y no es que no se mezcla porque están separados entre sí este flujo con este flujo por capas hidrofóbicas, ¿ya? Y en particular por scotch, así tan simple. ¿Ya? Esta es como una visión, así, un corte lateral del dispositivo. Y entonces eso permitiría inventar dispositivos que midan varias cosas a la vez, que tengan distintos marcadores y distintos inmunoensayos, todos en un solo dispositivo, con todo empaquetado en papel simplemente. Ya, y voy llegando ahora al término, que es como más o menos hacia dónde va o cuáles son los últimos avances que se han hecho en estos dispositivos de laboratorio en un chip, y que son lo que se llama un órgano en un chip. Ahí la motivación es que tradicionalmente los ensayos, los cultivos celulares, siempre se hacen en estas placas de Petri, ¿no es cierto? Pero estas placas de Petri son limitadas en el sentido de que no tienen las condiciones fisiológicas en que realmente se desarrollan los tejidos o las células. Son 2D, cuando realmente las células viven en un mundo tridimensional, y son estáticos, ¿ya? Ahora, en estos dispositivos de laboratorio en un chip, uno puede hacer cosas tridimensionales, como les mostré. Uno puede usar los materiales poliméricos que ya conoce porque son compatibles con las células, porque permiten intercambio de gases, y además uno puede introducir esfuerzos y flujos, y eso hace unas condiciones más fisiológicas, o simulan condiciones fisiológicas. Y entonces aquí les traje el ejemplo, creo que fue el primer ejemplo, al menos el primero que yo conozco, que fue el 2010 en un Science, donde hacían un pulmón en un chip, ¿ya? Entonces son tres canales, uno al lado del otro. El que está al medio tiene una membrana porosa sobre la cual se hace crecer un epitelio, o sea, se cultiva el epitelio de células pulmonares, y estas dos cámaras laterales sirven para generar vacío. Entonces, cuando se genera vacío, se contraen, la cámara central se expande y digamos, generando y soltando el vacío, o sea,
haciendo ciclos de presión se simula la respiración. Y de esa manera se puede estudiar la monocapa de estas células en condiciones fisiológicas. Y este ejemplo que también encuentro bonito, sirve para hacer como un cerebro en un chip, en realidad es para estudiar neuronas. Entonces lo que se hace es, se llama plantar las neuronas en esta zona negra. Este es un microcanal que está unido a dos reservorios. Entonces las neuronas se hacen fluir por aquí y después se dejan sin flujo. Y por otro lado, por el canal amarillo se hacen fluir distintas señales químicas. Y están entre sí unidos por un canal muy delgadito, de 3 micrones de alto y 900 micrones de longitud. Y por esos canales pequeñitos y largos crecen los axones, ¿ya? Entonces de esa manera las neuronas desarrollan los axones en respuesta a señales químicas que puedan estar pasando, ¿ya? Este sería, el lado izquierdo sería la zona negra, donde se plantaron las neuronas, y la derecha sería el lado amarillo, donde pasan las distintas señales químicas, ¿ya? Bien, y creo que con eso ya estoy terminando. Entonces, como conclusión es que todos estos dispositivos surgieron gracias a estas técnicas de microfabricación y tienen como ventajas la automatización, bajo costo porque se usa poco material, son portables, yo puedo llevar estos dispositivos para hacer diagnóstico o síntesis o detección a cualquier lugar, son sensibles y aún queda mucho por hacer para masificarlo. O sea, esto, si bien ya llevamos 3 décadas trabajando en esto, todavía no están súper masificados y hay pocos dispositivos que realmente se venden para hacer este tipo de cosas. Así que todavía queda harto por hacer. Bien, gracias por la atención y ahora estoy atenta por si hay preguntas o discusión. Muchas gracias, María Luisa, súper interesante. Ya hay una pregunta de NJ. Creo que la puedes hacer directamente si pones tu micrófono. Sí, si no, la leo yo, ¿ya? Pregunta si existen startups o empresas en Chile que se dediquen a la fabricación de plataformas de microfluidos. No, yo creo que en Chile nada. Yo no conozco al menos. De hecho, a nivel mundial, existen empresas que hagan estos dispositivos. Sobre todo hay empresas que venden dispositivos para investigación, más que realmente para diagnóstico o para síntesis. Y los dispositivos que se venden para hacer, por ejemplo, PCR, son como súper específicos, ¿no? Y no son así tan elaborados. Pero en Chile no conozco nada. No sé si hay alguna pregunta. Basta con que levante la mano. Fabián Sepúlveda tiene una pregunta. Hola, profe. Hace tiempo que no la veía. Sí. Una duda con los mezclados en los microcanales. ¿Se ha podido observar cómo es el flujo en estas escalas? ¿Te refieres cuando está en gota o no en gota? Cuando no está en gota, porque cuando empieza las dos fases parten muy separadas y obviamente para un conjunto de ciclos, creo que eran 20, ya se ven totalmente mezclados, pero no se ha visto el tracking de cómo son las líneas de flujo realmente, cómo evolucionan. No, sí se ha estudiado, se ha estudiado bastante esto. Ya. Y periódicamente todavía siguen saliendo artículos, cada vez de menos impacto, porque en el fondo ya se estudió y ya se conoce un montón. Pero sí, se sabe, se genera un flujo, primero este flujo, como se ve aquí, este es un corte del canal, entonces se generan estos flujos recirculatorios, Ya. y como estas cosas van variando, van alternando, entonces el flujo, te fijas, es como una celda pequeñita y una celda grande, y después eso van alternando.
en una grande y una chiquitita. Entonces eso es lo que va generando el flujo. Pero además hay como todo un flujo en alta escala, que tiene como una escala larga, que va como de un lado para otro. Y se ha estudiado me imagino que con PIV y con marcadores. Sí. Ya, súper. Vale, gracias. Bueno. Hay una pregunta de Renzo Valencia. Uh-huh. Hola, profe. Hola. Consulta. Claro, aquí se habló mucho de lo que es la observación, bueno, entre química, bioquímica de sustancias. ¿Observaciones microbiológicas se pueden hacer? O sea, observar tamaños de microorganismos pasando por estas Sí. células. De hecho, más o menos eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio y no me dio el tiempo, en realidad no para hablar, sino que para prepararlo. Pero sí, y mira, tengo una sola imagen de eso acá, de la que no hablé, y este es un experimento de Juan Kimmer, que es un colaborador nuestro, que tiene un montón de celdas, así que estas son como de 100 por 100 micrones. Y lo que hace es meter bacterias, ¿ya? Los colores, las verdes y las rojas son distintas cepas de bacterias y ve cómo interactúan estas bacterias ahí. Ese es un experimento que digamos que yo te puedo mostrar porque está en la presentación, pero nosotros en el núcleo física de la materia activa estudiamos justamente experimentalmente la dinámica no solamente de bacterias únicas, sino que también la dinámica colectiva de las bacterias cuando ellas nadan. Y en particular tenemos experimentos en que hemos encapsulado a las bacterias en gotitas. No lo traje, por la verdad, porque no era tan laboratorio en un chip, pero quizás lo debería haber traído. Entonces vemos cómo las bacterias se mueven y nadan y hacen un nado colectivo, y eso afecta a la gota en sí. Y también estamos estudiando con otro estudiante las bacterias cuando nadan suelen acumularse mucho en las paredes. Entonces hicimos un dispositivo que tiene una pared curva para ver si eso es capaz de potenciar la acumulación de bacterias o de inhibirla. Aquí puede ser interesante porque las bacterias, si se acumulan mucho en una superficie, significa que la están contaminando. Pues. Entonces eso puede tener implicancias médicas importantes. Gracias, profe. Mientras aparece otra pregunta, yo tenía una, y es, tú mostraste un montón de aplicaciones de los laboratorios en chip. La pregunta era, ¿qué desafíos desde la física hay desde la física hay para la investigación de estos temas? ¿Qué queda por entender desde la física? Bueno, yo por eso dije lo de las gotas, y pienso que, bueno, es algo que a mí siempre me ha interesado, el tema de la dinámica de las gotas, que parecía ser súper simple porque como uno dice, ya es solamente flujo de Stokes, así que las ecuaciones son fáciles de resolver, pero hay una interfase que es móvil, que es deformable, y eso es complicado de explicar. Así que ahí está la dinámica de las gotas. Pero lo otro, que yo creo que ahí hay mucho que hacer y se está haciendo mucho, es sobre esquemas de detección. Porque lo que yo mostré son esencialmente estos inmunoensayos. De hecho, creo que eso me lo salté, pero los inmunoensayos funcionan con anticuerpos, ¿no es cierto? Hay un antígeno y un anticuerpo, entonces hay un anticuerpo que quiere detectar un analito, entonces se enlazan, pues hay otro anticuerpo, o sea, hay distintas maneras de hacerlo, pero en este caso, en este ejemplo, hay otro anticuerpo que tiene una molécula fluorescente, entonces se detecta por fluorescencia. Pero eso es un esquema y que además no es muy sensible realmente, es bien utilizado, es súper específico, pero no es tan sensible. Entonces, como que se necesita avanzar en esquemas que sean capaces de detectar moléculas únicas. O sea, a ese nivel se está llegando. Pero detectar, los volúmenes son pequeños, si la concentración es pequeña, quiere decir que además la cantidad de moléculas a detectar es muy poca. Entonces se necesitan sensores más sensibles, que tengan un límite de detección menor.
¿ya? Y ahí hay cosas que se están haciendo con grafeno que son súper interesantes y que no alcancé a estudiar con suficiente detalle como para ponerlo, pero se ponen láminas de grafeno funcionalizadas para que detecten una molécula y eso genera cambios eléctricos o, bueno, de conductividad en el grafeno. Y también hay ensayos que son más mecánicos, o sea, por ahí hay un montón de cosas que se están haciendo y desde un punto de vista de la física hay harto que hacer. Gracias. Parece que Fabián Sepúlveda tiene otra pregunta. Sí, profe. De acuerdo al experimento de rompimiento de gotas, ¿se han visto mecanismos para poder entender cuál es la dinámica interna de la gota al romperse? No sé. O sea, esencialmente lo que se entiende, o la manera en que yo lo entiendo, es que cuando la gota se estira mucho, va quedando como una especie de puente fluido, que uno lo puede ver como si fuera una columna, ¿ya? Y una columna es inestable, ¿ya? Existe esa inestabilidad de Rayleigh-Plateau. Entonces, si tú estiras mucho la gota, te va a quedar ese puente como tan delgadito, en algún momento se va a romper por una inestabilidad. Entonces eso es más o menos como la imagen que yo tengo. Y eso significa que es difícil de controlar, porque una inestabilidad significa que se va a romper en algún lugar y es un poco difícil de predecir. Pero eso es más o menos como lo que yo conozco. Ya, porque mi pregunta iba a apuntar a cuando mezclaban dos fluidos, uno con gotitas blancas y otras negras, y que eran miscibles en cierto largo, ¿qué ocurriría si es que estas gotas se enfrentaran a este flujo que las rompe? Sí, que se mezclaría más rápido o ese tipo de inquietudes tenía. Es súper sensible ahí a los detalles. Una gota a medida que avanza típicamente tiene, estas gotas la mayoría de las veces son gotas panqueques, están súper confinadas en el microcanal, no son esféricas. Y eso significa que tienen dos rollos de recirculación. Entonces, si tú tienes mitad de una gota de un color y mitad de otra gota, mitad de otro color, no se van a mezclar entre sí si es que están si están en la dirección de los flujos de recirculación. Entonces, si después si tú cambias levemente el flujo, como en el caso del serpentín o de cualquier otro tipo, o sea, mueves la dirección de viaje de las gotas, entonces cambia ese flujo de recirculación interna. Además, podría pasar que los dos fluidos que tú mezclaste tienen distintas viscosidades, por ejemplo, o distintas tensiones superficiales. Entonces, la gota en sí va a tener distinto comportamiento. O sea, ahí los detalles como que importan mucho. Y como te digo ahí, yo creo que todo ese tipo de preguntas todavía son preguntas abiertas. Ya, vale. Bien, muchas gracias. Parece que no hay más preguntas, así que quería agradecer a María Luisa, pero antes preguntaban por el chat si es que esta charla queda grabada, y sí queda grabada, y estamos poniendo todas las charlas que han pasado en el foro, en el Facebook del Departamento de Física, y puse también el enlace del Facebook ahí abajo, ¿ya? Así que bueno, nuevamente muchas gracias, María Luisa, muy súper interesante la charla, y gracias a todos por asistir, y continuamos la próxima semana con otro seminario a esta misma hora. Eso, muchas gracias y Gracias buen por fin de venir. semana para todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buen fin de... Eso, buen Chao. fin de semana para todos. Vale. Voy a dejar de grabar.